Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión, amigos, vamos a estar hablando de las mamás de las echeverias. Recuerda que estamos haciendo una serie de videos hablando de hibridación de suculentas y vamos a estar hablando de algunas características de las mamás de las suculentas. ¿En qué nos fijamos, Don Suculento, para las mamás? Mira, yo creo que aquí el punto es entender dos cosas muy importantes. La primera es la practicidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Que las suculentas empiezan a tirar las varas florales así, no diría yo que a lo loco, pero de forma impredecible. Se puede ser que lo hagan en primavera-verano o puede ser que lo hagan en otoño-invierno. Nunca sabes cuándo van a salir las varas a ciencia cierta. Sí podemos decir que esto lo va a hacer cuando la suculenta ya es grande, adulta, tiene mínimo 1 año o 2 años contigo, que si la suculenta tiene una maceta más grande es favorable, que después hablaremos más, pero yo, dado que quiero tener gran diversidad, intento tener la maceta más grande que tengo es de esta a 1 litro. Y mira, por ejemplo, está dando muy buenos bebés. Hay características en la mamá que son importantes a tomar en cuenta. Una de ellas es qué tan prolífica es esa suculenta. Por ejemplo, estas son suculentas altamente prolíficas. Aquí lo estás viendo. Qué bonita forma tiene esta. Esta es otra. Esta de acá también tiene muchos bebés. Entonces, hay características como esa que pueden marcar diferencia. ¿Por qué? Porque si yo hago un híbrido donde la mamá sea altamente prolífica, ese híbrido va a devaluar muy rápido su precio. Aquí ya entramos en términos económicos. Y en cambio, si yo utilizo una mamá, que en este caso una echeveria rulosa o que sea una echeveria que casi no da bebés, va a hacer que el precio se mantenga más. Por ejemplo, esta suculenta, la forma que yo tengo para reproducirla es mediante decapitación. No me sale bien desde hoja y tengo que forzar la decapitación, lo cual hace que esta sea una mamá que va a mantener el precio de ese híbrido. Ahora, yo no te diría, vete por ahí, yo siento que no es onda porque si tú quieres mantener tus híbridos caros, pues esa sería la solución, pero realmente es poco quien hace eso, salvo que seas una empresa muy grande, a lo mejor pudiera ser. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos son híbridos que satisfagan la necesidad estética del corazón, del gusto. El hibridador actúa por gusto. Desde ya te cuento que esto tiene mucha relación con la crianza de perritos chihuahueños con pedigrí. Vamos a estar utilizando mucho esos ejemplos porque nos ayuda a comprender muy bien estos temas. Ok, entonces, otro detalle que es básico, aparte de esta característica que como te digo, qué tan prolífica es la mamá, nos va a ayudar a mantener el precio, lo pensamos como hibridador. El otro detalle es que los hijos de las suculentas son de las mamás. Los hijos de las suculentas son de las mamás. ¿A qué me refiero con esto? Que los bebés y los nuevos híbridos que nosotros tengamos van a parecerse más a las mamás que al papá. Esta es una regla que no va a cambiar en el mundo de las suculentas. Cuando nosotros damos a luz un bebé y generamos un bebé de suculentas, el hijo se va a parecer el 90% a la mamá, el 80% a la mamá. El mayor parecido lo va a tener a la mamá. Te lo cuento porque en el caso de los perritos, de los animales, en el caso de los seres humanos no es así. Como que a veces es un 50 y 50. Claro, hay factores recesivos y factores dominantes. Por supuesto que los va a ver también en el mundo de las plantas, pero por norma los bebés se van a parecer a sus mamás, no se van a parecer tanto al papá. Eso lo veremos en otro trayecto, lo veremos ejemplificado, pero que sepas esa situación, ¿de acuerdo? Eso es básico en el mundo de las suculentas. Voy a traer un ejemplo para que se entienda todavía más. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un casamiento. Amigos, no se vayan a enojar si utilizamos esas prácticas o esas frases. Yo sé que a lo mejor los biólogos, los botánicos usarían otras frases, pero aquí recuerda que nosotros somos jardineros de casa y queremos que se entienda bien el ejemplo. Entonces vamos a suponer que vamos a hacer un casamiento o un cruce o una hibridación, como tú le quieras llamar. Y entonces esta echeveria lawii va a ser nuestro padre, ¿sí? Va a ser el papá, va a ser el que nos va a dar el polen.
Y esta Echeveria rungioni va a ser la mamá. La Echeveria rungioni es la que nos va a dar el pistilito, ¿de acuerdo? Es la que se va a encargar de generar las semillas. Cuando nosotros hacemos este cruce, vamos a tener como resultado algo similar a esto, que es una Echeveria, que es un cruce de Lagui con rungioni. Ahora, aquí tú puedes ver cómo la Echeveria, que por cierto esta Echeveria es muy linda, muy bella, se parece mucho a su papá, tiene parecidos del papá, ¿verdad? Pero es muy diferente en cuanto a la forma. La forma, ¿sí? Los colores, la forma, van a tirar más hacia la mamá. Esto te va a tomar un poco de tiempo, pero conforme vayas haciendo híbridos le vas a entender, es cuestión de práctica y vas a poder imaginar los híbridos en tu mente. Y acá vamos a ver que la mamá sí tiene un gran parecido con su hijo, ¿ves? ¿Qué fue lo que pasó? Que la característica de la Echeveria lagui, que es como que sea más pruinosa y aparte también que tiene las hojas como más redondeadas y gruesas, fueron características que llegaron a la Echeveria rungioni. Y entonces la Echeveria rungioni se hizo más pruinosa con las hojas un poco más gruesas y más redondeadas, dando como resultado este bello híbrido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a quién se parece más? ¿A quién dirías que se parece más? ¿Se parece más al papá o se parece más a la mamá? Por ende, los hijos se van a parecer muchísimo a su mamá. Y entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de hibridar. Si nosotros vemos estas tres suculentas, el papá como que es un papá que viene desde lejos. Haz de cuenta que el papá viene desde las Europas. Algo así, no sé cómo explicarlo porque es algo complejo, pero digamos que el papá se ve como que desentona en este lugar. Y ellas dos tienen mucha comunicación. Entonces las mamás y los hijuelos van a tener una comunicación muy amplia. Y por eso decimos que los hijos se parecen más a la mamá que al papá. Partimos desde ahí para poder dar formas, dar colores, etcétera, etcétera. Ahora, si por ejemplo yo escogiera un papá diferente para esta Echeveria, pues obviamente que saldría diferente ese bebé, sería muy distinto, pero creo que se nota muy bien en este ejemplo. Vamos ahora con otro ejemplo. Este va a ser el papá, volvemos a utilizar el papá de la Echeveria lagui, pero le vamos a hacer un cruce con una Echeveria azulita, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un cruce con la Echeveria azulita. Aquí estás viendo el papá redondito lagui y estás viendo nuestra mamá, que es una Echeveria azulita, muy bella, muy bonita. El hijo nos saldría algo así, nos saldría así. Aquí lo estás viendo. Este es un cruce de una Echeveria azulita con una Echeveria lagui. Puedes ver que de algún modo es como una Echeveria azulita tal cual, pero que tiene características de la Echeveria lagui sin dejar de ser azulita. ¿A quién se parece más? Aquí podemos ver. Aquí hasta puedes ver y dices, no, es que hasta parecen hermanas, no parece madre e hija. Tienen muchas características similares. Tienen características de la forma de la hoja, del color de la hoja, ¿verdad? O sea, no agarró el característico blanco de la Echeveria lagui, pero sin embargo se ve pruinosa y la hoja se ve más gruesa y más redondeada. Y si la comparamos con el papá, sí tiene similitudes, pero se sigue pareciendo más a la mamá. A eso nos referimos que cuando hacemos el cruce, las suculentas, casi por norma, que esta es una norma, van a jalar más a la mamá, porque la mamá es la que está generando las semillas, está dando su cuerpo de suculenta y está generando las semillas y entonces a nivel genético va a tener un parecido más grande. Aquí lo puedes ver. Es como una masita, como si fuera masa moldeable, plastilina. Y la plastilina que sacas de aquí, esta plastilina sale muy parecida y el pigmento pues sería el papá y el pigmento es parecido. Se parecen entre las tres. Se parece la descendencia. La descendencia tiene características con la Echeveria lagui, pero también tiene características con la mamá. Va a haber otros ejemplos que son más fuertes y que tú dices, oh, wow, sí, completamente entiendo lo que Don Suculento está explicando en el video, de que los hijos se parecen más a las mamás. Entonces, partiendo de este ejemplo y esa norma basiquísima, los bebés se parecen a las mamás. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
que tú tienes una mamá y dices, yo quiero que esta suculenta me dé hijitos que se parezcan mucho a la Lagui, que se parezcan al papá, y tú vas a soñar y vas a tener tus ideas, pero a la hora de la realidad no va a haber semillas porque no va a haber flores. Es muy complicado muchas veces que tengamos esa oportunidad de que tanto el papá como la mamá generen semillas por el tiempo de la floración. Por ejemplo, a lo mejor este papá no está en flor. No está en flor el papá. ¿Y qué tengo que hacer? Que la mamá sí está en flor. La mamá va a estar ahí con la necesidad de recibir el polen, pero no vas a tener papá suculento. Y dices, híjole, pues ¿qué hago? No está la Echeveria lagui, la Echeveria lagui no está en flor, pero a lo mejor tengo esta Echeveria paloma. A lo mejor la Echeveria paloma sí tiene el polen. ¿Qué significa? Que dependemos del polen para poder generar nuestros cruces, y entonces eso nos va a complicar el trabajo, y es importante tener una amplia selección de mamis. Tener una amplia selección de mamis suculentas es lo que nos va a dar que podamos dar las suculentas. Si no está el polen del papá, no va a haber. Claro, no estamos diciendo que el papá sea más importante que la mamá, nada de eso. Por favor, también hay que quitarnos como que esas ideologías, esos pensamientos. Eso ya es cosa de los seres humanos y eso es asunto humano. Pero aquí estamos hablando de asuntos de plantas. Y a la hora de la hora, si no hay polen, por más que tengamos muchas flores, pues no. Porque a lo mejor yo puedo tener estas suculentas en flor, que puedo tener estas y te va a pasar. Puedo tener las 3 suculentas, pero no están las características que yo quiero donarles a ellas. No está la Echeveria lagui. Es que yo quiero que mis suculentas tengan característica de lagui. No está la Echeveria linguas. No está la Echeveria azulita. No está la Echeveria rulosa de color rojo que yo quiero transportar esa genética, y entonces siempre vamos a estar dependiendo de seleccionar un papá. Me pasa a menudo que yo tengo mis planes y digo, yo tengo mi Echeveria lagui, yo tengo mi Echeveria, no sé, Baron Ball, mi Echeveria Bellón. Ellos van a ser los papás, pero no están en flor. Y tenemos que ir seleccionando al papá. Por eso, cuando trabajamos con las mamás, es muy importante que las bases de las mamás sean en gran cantidad. Vas a tener una gran cantidad de mamás para tener la mayor cantidad de oportunidades de generar hibridaciones. Las mamás tienen una forma ya muy definida. Que tú digas, mira, yo quiero tener la hibridación de esta y esta suculenta, pues entonces vas a tener que tener muchas características de mamás. Un detalle importante es que no podemos comenzar la reproducción si no hay papá, si no hay polen. Ahorita vamos a hacer un ejemplo que se entiende bastante bien, pero dado que la mamá, cuando produzca su descendencia, esa descendencia va a tener características sumamente similares a la mamá, porque recuerda que los hijos son de la mamá, son muy parecidas a la mamá, es muy importante que definas qué suculentas quieres tener. Así como la selección del papá es importante, la selección de las mamás quizá es mucho más importante, pero con la ventaja de que solo vamos a ocupar una sola mamá. En el caso de los papás es necesario que tengamos 2 o 3 papás, o 4 o 5 o 10 o 20 papás, que nos estén generando el polen en grandes cantidades. También entendiendo que el polen podemos guardarlo en unas tinajitas. Después hablaremos del cuidado de cómo guardar el polen y todo esto, para intentar expandir ese tiempo tan preciado en el que se generan las varas florales. Aquí tengo una selección de mamás muy diversas. Es bien importante que tanto con los papás como con las mamás haya alta diversidad, pero sí que la diversidad es más grande con las mamás, porque de mamás nada más vamos a ocupar una. Recuerda que cuando la planta empieza a florecer, las varas florales, ¿qué es lo que va a pasar, don Suculento? Que la vara floral va a tener muchas flores. Entonces tengo aquí una variedad. Mira, por ejemplo, las mamás. Tengo una Echeveria Shaviana Unbreakers, tengo una Echeveria Orpet. Así tú vas a ir seleccionando las mamás con la suculenta que quieras, como que no sé, o sea, aquí el papá, obviamente que pasamos ahorita, pero por ejemplo que tú dices, no, pues yo quiero que todas estas suculentas las voy a cruzar con una Echeveria Lagui. Dices, puede ser que los papás sean una Echeveria lagui o también con una Echeveria cante. ¿Te imaginas qué bonita sería la Echeveria cante de papá? Entonces, tú vas a estar trabajando el papá desde tiempo atrás. Por eso es muy importante que tú reproduzcas las líneas en torno a ese pensamiento. Independientemente de qué papás puedas ser, pero el papá pues va a aportar una belleza importante.
que sea una belleza que se pueda reconocer y que tú digas, mira, seguramente el papá de esta suculenta es la Queveria cante o seguramente es la Queveria lagui. El ejemplo del lagui me gusta mucho porque es un ejemplo que ya sabemos que la Queveria lagui produce unos bebés muy bonitos y es una forma de hacer, de laguilizar las equeverias. Imagínate, por ejemplo, una chaviana non breakers, que el papá sea la Queveria lagui. ¿Cómo van a ser esas hojas? Más pruinosas, más redondeadas, más gruesas, pero no va a dejar de tener la forma de Shaviana Neon Breakers. Algo así estoy diciendo, espero que se ejemplifique muy bien. Y entonces cuando tú tengas los papás, esos papás tú vas a tener que comprar 2 o 3 o 4 o 5 suculentas de esa misma especie, de esa misma variedad, con ese mismo color, que sean muy parecidas entre sí, o por qué no, una reproducción. Por ejemplo, este es mi futuro papá lagui, que ya lo estamos preparando para campeón. Y también la Queveria cante. El problema es que la Queveria cante, para que dé flores, pues no sabes cuándo te va a dar flores, puede tardar años y tiene que tener mucho espacio. Va a haber Queverias que necesitan mucho tiempo antes de dar flores, como en el caso de la Queveria cante, pues 2 años y que tenga una maceta muy muy grande, porque a la Queveria cante le encanta florecer en macetas grandes. Para la lagui quizá no es tanto así porque la lagui puede florecer en tamaños más pequeños, ¿no? La cante sí necesita un tamaño más grande. Y entonces imagínate la selección que te he tomado. Una Echeveria imbricata, que muy bonita. Una Echeveria elegans potosina, que también es bellísima. Una Perlebon number, que hagamos una cruza de Perlebon number. La Echeveria lolita. Una Echeveria gavoides, la orpet. Y por qué no, la azulita. Todos ellos queremos que el papá sea tanto una cante como una Echeveria lagui. Pero yo te diría, ay amigo, pues sueña, porque en la realidad que se den esas condiciones depende de la suerte de algún modo. Va a depender mucho de suerte de que tanto las mamás como el papá esté en flor. Ahora, la ventaja es que con las mamás nada más necesitas un ejemplar y con el papá sí es importante que tengas un poquito más. Ahora, siempre y cuando va a ser un papá que va a generar gran cantidad de polen para todas estas damas que están aquí. Entonces imagínate, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supongo que seleccioné 8 mamás y nada más voy a tener un papá. El papá va a dar polen, pero el polen lo va a dar cada que se abra una flor. La ventaja que tenemos es que si se abre la flor, el polen va a durar más tiempo que el pistilo. De algún modo el polen puede ser que la planta termine cerrando la flor, que ya está generando cápsulas y todavía haya polen que podamos utilizar. Aquí te traigo 2 hermosas mamás suculentas con una floración espectacular. Las 2 son unas bellezas. Ellas son las mamás, te las quiero presentar. Ninguna de ellas está identificada. No recuerdo si este es un híbrido que se llama Raspberry o algo así. Elegant Raspberry. Tengo que checar porque por ahí el identificado lo tengo en una conversación de redes sociales cuando la compré, pero es una suculenta muy bonita. Yo quise laguilizar estas suculentas que tuvieran, ¿cómo laguilizar? Pues que tengan características del lagui, que tengan más pruina y que además tengan las hojas más rellenitas, más gorditas, más redondeanditas. Y de este lado tenemos una suculenta de la cual no conocemos el parental, no sabemos qué suculenta es. Probablemente sea una suculenta pura. En este caso, cuando la suculenta es pura, los híbridos se ven muy bonitos. ¿Qué es lo que pasa, don suculento? Pues que ellas están teniendo. Para empezar, esta planta nada más está dando una vara floral. No parece, bueno, aquí parece que trae otra. Las suculentas madres pueden dar de 2 a 3, dependiendo del tamaño. Si la suculenta es muy grande, puede dar hasta 5 o 6 varas florales. Si tú tienes una suculenta gigante y que aquí le vas a dar importancia a los tamaños, cuando las suculentas son gigantescas y que están sembradas en botes de 20 30 litros, van a dar muchísimas varas, porque van a tener mucha fuerza, entendiendo que también la vara floral va a hacer que la suculenta se canse muchísimo. Aquí tenemos esta bella vara y puedes ver que tenemos mucha flor. Ahora sí tenemos mucha flor, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varas, 7 florecitas nos dio esta vara floral, 7 intentos, que vamos a tener 7 intentos para que estas flores polinicen, porque no siempre las flores van a dar resultados, a veces la flor no funciona por alguna cuestión de salud o porque la planta no estuvo fuerte, por X o Y razón. ¿Y qué va a pasar? Que esta flor no va a generar. En el caso de esta tenemos 2 varas, una vara que está aquí y otra vara que está aquí. Ambas varas han sido polinizadas por el papi,
por el papi que está acá, que es esta Echeveria lawii. El polen que hemos sacado de esta Echeveria lawii ha sido tanto que nos ha ayudado a polinizar alrededor de unas 30 mamás suculentas. Con estas varitas que estamos sacando hemos hecho que el polen nos dure muchísimo. ¿Por qué te lo digo? Porque cada flor de la Echeveria lawii tiene alrededor de, a ver, déjame contar, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 pistilos. Y esos pistilos, un pistilo nos puede dar polen para 2 flores. Entonces, imagínate, aquí estamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 10. Ponle que 10 flores, serían 50 pistilos los que tenemos disponibles. Y esos 50 pistilos los podemos dividir a la mitad entre 2, entonces serían 100 probabilidades de tener polen, 100 tandas de polen que podemos aplicar a las mamás. El problema es que las flores que tienen para poder generar semilla, por ejemplo, esta vara floral, en esta vara floral tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 oportunidades de generar semillas, 5 flores. Esta da menos flores que esta, porque también depende de la genética. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 oportunidades de generar semillas. Entonces, como puedes notar, es muy importante que cuando tú seleccionas un papá que tiene ciertas características, pues que digas, se me va a acabar el polen, tengo que tener 2 o 3 papás iguales o tener papás sustitutos. A lo mejor esta lawii es de este modo, pero si se me acaba el polen de esta lawii, pues a lo mejor le meto este otro. Le puedo meter esta lawii, que es un híbrido de lawii con runjoni, porque ya no tengo más lawis, pero es parecida. O capaz que ya se me acabó el polen. Se te va a pasar que se te va a acabar el polen y a lo mejor tienes polen de Echeveria paloma. A lo mejor la Echeveria paloma no está parecida a la lawii, pero también es azul, pero también es polinosa. Te vas como por ahí, te va a pasar muchas veces. Entonces es muy importante seleccionar al papá, trabajar el papá y vas a ver que las posibilidades de polen se te va a comenzar a acabar el polen. Ya para esta planta ya se me está acabando el polen. Ya nada más me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Me quedan flores viables como unas 15 flores. 15 por 5. Más o menos, y esa es la cantidad de polen que tengo para esta temporada específicamente con este papá. Entonces así es como se va viendo el asunto. Papás, si tienes 3, 4, 5, 20, 30 papás, excelente, pero depende qué quieres tú, cómo quieres formular tus híbridos. Es una forma muy interesante de hacerlo. Se puede hacer de formas diferentes, sí, pero a la hora de la hora esto se vuelve cansado. ¿Por qué? Porque a lo mejor estas 2 flores que están aquí van a ser de Echeveria lawii y a lo mejor las otras 3 de Echeveria cante. En tu cabeza está genial, pero vienes trabajando no con lo que sucede en tu cabeza, vienes trabajando con lo que tienes en tu jardín, con los materiales que tienes disponibles, porque a lo mejor la Echeveria cante no está en flor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo tengo una Echeveria cante, pero para que esta Echeveria cante produzca bebés me voy a tardar mucho tiempo, me voy a tardar 2 años y esperar a que tenga la floración. Lo que me floreció afortunadamente fue esta vara de esta belleza, que es la Echeveria, es un híbrido de lawii muy bonito y que está siendo papá de todas mis suculentas y se la ha rifado y va muy bien. Sigue sacando polen y los polen son muy preciados. En cambio, en el caso de las mamás, el polen que generan las mamás es un polen que normalmente termino tirando porque a lo mejor no me interesa que esa suculenta sea mamá por la característica que tiene, ¿no? Te va a pasar muchas veces y entonces ese polen ni siquiera lo vas a recolectar, lo vas a terminar desechando por cuestiones de practicidad o por como tú quieras. Es muy importante que tengas 1, 2, 3, 4 o 5 papás establecidos, o también pudieras trabajarlo de que tanto te dan polen como te dan semillas. Pero ¿qué es lo que te va a pasar? Aquí viene el detalle y es un detalle que creo que es muy importante. Tú no puedes esperar a que haya autopolinización. La autopolinización es que si tú en esta flor dejas los estambres, dejas los estambritos, que dejas el polen, la planta se puede autopolinizar. Esa es una situación que tú no quieres que la planta se autopolinice porque no va a ser un híbrido diferente, vas a tener más semillas de la misma variedad de plantas. Y entonces tú tienes que darle prioridad a que no haya autopolinización. Y tienes que ir desechando polen. Quieras que no quieras, si yo dejo los estambres en esta planta y estoy sacrificando, porque realmente es un sacrificio, estoy sacando el polen de mi bella Echeveria lawii, saco este polen tan preciado porque no tengo más, nada más tengo un solo papá,
lo llevo a esta planta. Si yo dejo ahí los estambres, puedo generar una autopolinización y ese sacrificio que estoy haciendo de sacar polen de esta belleza de Queveria lawii, pues a las otras plantas no va a servir de nada. Se van a autopolinizar y el polen se puede perder. Entonces, por eso yo siempre me baso a partir del papá y a partir de ahí empiezo a generar. ¿Cómo genero las mamás? Conforme vayan saliendo. Es que estas mamás salieron de golpe. Empezaron a florecer y yo, ¿qué suculentas están en flor? Dale, dale, porque se nos va a acabar el polen. Dale, dale, se nos va a acabar el polen. ¿Qué más plantas tenemos que puedan ser papás sustitutos? Esta planta ya se está acabando su floración y hay suculentas que están empezando a florecer. Tengo ahorita una Echeveria, es una Blue Elf. Tengo también algunas Echeverias que me gustaría lawilizar, que por ejemplo tengo un Graptopetalums, tengo un Sedum, Butterfly, muy bonito. Y el polen se está agotando. Por eso es tan importante que le des prioridad a los papás y que tengas mucha Echeveria Cante, mucha Echeveria lawii, dependiendo de tus gustos. ¿Se puede usar esta Echeveria como papá? Por supuesto, pero las características a lo mejor no son características que yo deseo. A lo mejor el color, la forma, ya dependerá de ti, vuela la imaginación. A la hora de la hora las mamás empiezan a florecer y aquí sí. Como este polen se va acabando y este polen nos va a dar para 50, 100 tandas, está genial. Pero en el caso de las mamás tenemos la oportunidad de sacar mucha semilla, porque cada flor es una oportunidad. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades. Con eso me basta, con 5 oportunidades tengo, 10 oportunidades tengo de generar un híbrido muy bonito de esta mamá suculenta. En el caso de esta aquí tengo más, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oportunidades de generar y encima todavía tiene una segunda vara floral. Esta segunda vara floral la puedes hacer un cruce con un papá diferente, por supuesto. ¿Para qué sigo reproduciendo con lawii? Cada vara floral es una oportunidad para producir un papá diferente. ¿Por qué no reproduces cada flor por un papá diferente? Porque el etiquetado puede ser complicado y porque queremos muchas oportunidades de que salgan. A veces las semillas no van a ser viables. Puede ser que tengas una tanda de una vara de 10 flores y que las semillas no sean viables y perdiste 1 año o 2 para que la vara vuelva a florecer y son oportunidades muy valiosas. Pero la segunda vara sí que la podría intentar. A lo mejor en vez de tener este papá que sea un papá por lawii, tengo otro papá que es la Echeveria chihuahuensis. Tengo un papá de Echeveria chihuahuensis y la Echeveria chihuahuensis lo estoy usando como papá sustituto. También estoy utilizando una Echeveria que se llama Greenlight, le estoy dejando algunas flores para que sean sustitutos. Entonces los sustitutos son muy importantes y ya se me están acabando los sustitutos y ahorita estoy seleccionando papás sustitutos porque el polen de la lawii se está acabando a diestra y siniestra. Me quedan pocas posibilidades. ¿Cuánto tiempo crees que te quede para seguir sacando polen de esta lawii? Como unos 2 meses aproximadamente. 2 meses más y ya se va a acabar el polen de esta Echeveria lawii y ya no tengo más. Así es como estaríamos generando la cuestión de las mamás, que las mamás también son importantes, pero por fortuna nada más necesitas una mamá. Con una mamá que tengas de una variedad de suculenta está genial para poder generar híbridos y generar oportunidades. Entonces las mamás de la diversidad y los papás que tengas 1, 2 o 3 papás funciona, entendiendo las normas de que la mamá va a tener gran parecido con los bebés. Entonces partimos también desde ahí. En otro video hablaremos de estrategias para que yo quiero una suculenta que quiero que tenga una forma o un color determinado. ¿Qué podemos hacer? Hablaremos, ¿por qué no?, de la variegación, de algunas circunstancias como los rulos en las orillas de la suculenta, el color, la forma, la genética. Seguiremos haciendo más videos de hibridaciones. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.